El punto de partida. En este vídeo quiero explicar un punto muy concreto del proceso penal, que muchas veces se pasa por alto, pero que es absolutamente central. Voy a hablar de qué ocurre cuando una persona es condenada en un juicio abreviado, pero ese acuerdo se presta en un contexto que afecta seriamente la libertad de decidir. El juicio abreviado, en términos simples, es un acuerdo. El imputado acepta una determinada calificación legal y una pena, y a cambio evita el juicio oral. Es un mecanismo legal, previsto por la ley, y muy utilizado. Ahora bien, para que ese acuerdo sea válido, hay una condición básica: el consentimiento tiene que ser libre. No basta con que la persona diga sí. Ese sí tiene que estar dado sin presiones, sin amenazas, sin miedo real. Cuando eso no ocurre, el problema no es menor. No es un detalle técnico. Es un problema estructural, porque el consentimiento es el pilar sobre el cual se construye toda la sentencia. Y de eso se trata este primer tramo del análisis. ¿Qué es un consentimiento viciado? Cuando hablamos de consentimiento viciado no estamos hablando de arrepentimiento posterior, ni de una persona que luego se da cuenta de que el acuerdo no le convenía. Hablamos de algo mucho más serio. Hablamos de decisiones tomadas bajo miedo, bajo presión, bajo amenazas directas o indirectas, o en un contexto de violencia que condiciona la voluntad. En esos casos, la persona no decide libremente. Decide para protegerse, para proteger a su familia, o para evitar un daño mayor. Desde el punto de vista jurídico, eso no es una voluntad válida. Aunque se haya firmado un acta. Aunque se haya respondido afirmativamente ante un juez. La libertad de decidir no se mide solo por las palabras pronunciadas, sino por el contexto real en el que esas palabras se dicen. Y cuando ese contexto está atravesado por amedrentamiento, violencia o amenazas, el consentimiento queda seriamente comprometido. El problema jurídico que se genera. Acá aparece un problema clave del sistema penal. El juicio abreviado descansa casi exclusivamente en ese acto de consentimiento. No hay un juicio oral con producción de prueba. No hay debate. No hay contradicción plena. Todo se apoya en que la persona acepta. Entonces, si ese consentimiento está viciado, lo que queda afectado no es solo el acuerdo. Lo que queda afectada es la validez misma de la condena. Por eso estos casos son tan delicados. Porque no se discute si el hecho existió o no. Se discute si el Estado puede dar por válida una condena obtenida a partir de una decisión condicionada. Y esto no es una discusión teórica. Es una discusión profundamente práctica, que aparece cuando la defensa asume un caso después de la sentencia, y empieza a reconstruir qué pasó realmente antes de ese sí. El contexto de violencia y amedrentamiento. En el caso que motiva este análisis, el consentimiento no se prestó en el vacío. Existía un contexto concreto de amenazas, de violencia, de miedo real. No percepciones subjetivas, sino hechos objetivos que luego fueron denunciados y judicializados. Ese contexto es el que explica por qué una persona acepta una condena grave sin discutir. No porque esté conforme, sino porque siente que no tiene alternativa. Cuando ese dato aparece, cuando se logra reconstruir ese entorno de presión, la pregunta ya no es si el acuerdo fue conveniente o no. La pregunta es otra, mucho más profunda: ¿puede el sistema penal validar una condena nacida de un consentimiento así? Esa es la pregunta que abre todo el derrotero posterior del caso. Y es el punto de partida de todo lo que voy a explicar en los próximos vídeos.